Monseñor Felipe Vacarresa Rodríguez nació en Santiago el 10 de junio de 1948, hijo de don Ricardo Vacarresa de Montesú de Vallorés y de Jimena Rodríguez Truchaga, que como ustedes saben está emparentada con San Alberto Hurtado. Después de sus estudios humanísticos, estudió Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde en 1972 se recibió de ingeniero civil con las cualificaciones más altas. Durante este tiempo formó parte del movimiento apostólico juvenil en la parroquia del Sagrado Corazón, donde el servicio generoso a los demás maduró su vocación al sacerdocio. Fue inmediatamente a sus estudios en el Pontificio Seminario de Santiago y en la Facultad de Teología en la Universidad Católica, donde obtuvo el grado académico de licenciado en Teología. El 17 de abril de 1977 recibió la ordenación sacerdotal de manos del cardenal Raúl Silva Enrique, entonces arzobispo de Santiago. Siguió sus estudios en el Instituto Bíblico de Roma, donde obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura. De regreso a Santiago, al poco tiempo fue nombrado párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en la zona cordillera de Santiago. Más tarde, en 1983, fue llamado a prestar un servicio especial en Roma, en la Congregación para la Educación Católica, ocupándose de los seminarios de América Latina. Además de sus actividades en esa congregación en Roma, ejercía como vicario cooperador en una parroquia y además asistía a enfermos en un hospital del cáncer. El 16 de julio de 1991, el Papa Juan Pablo II lo eligió obispo titular de Nepi y auxiliar de Monseñor Antonio Moreno, arzobispo de Concepción. Fue consagrado obispo en la Catedral de Concepción el 8 de septiembre de 1991 por Monseñor Antonio Moreno, arzobispo de Concepción, y co-consagrantes principales fueron Monseñor Carlos Oviedo, arzobispo de Santiago, también cardenal, y Monseñor Jorge Medina, obispo de Rancagua, que después también sería cardenal. El 1 de enero de 1996 fue nombrado rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y ocupó este cargo hasta el 31 de diciembre del 2000. Ha impartido clases de Sagrada Escritura en el Seminario Metropolitano de Concepción. Actualmente se desempeñaba también como administrador de bienes de la arquidiócesis. El 6 de enero del 2006, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Santa María de los Ángeles. En su misión como obispo auxiliar, ha tenido especial preocupación por la promoción vocacional, la difusión de la adoración al Santísimo Sacramento en la hora santa, la institución de la iniciación cristiana de adultos y la formación de diáconos permanentes. Su lema episcopal es Sub Tuum Presidium, bajo tu amparo. Hechos anecdóticos o no tan anecdóticos. De los obispos en ejercicio es el más antiguo, y de los obispos en ejercicio y emérito ocupa el número 14, desde el más antiguo hacia los más jóvenes. Entonces saludamos a Monseñor, que en este momento nos dará su charla. Adelante, Monseñor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ya se ha dicho, el día 8 de diciembre sorprendió al mundo el Papa Francisco con esta carta dedicada a San José y que tiene el título Patris Corde, que según la costumbre de la Iglesia de llamar a los documentos son las dos primeras palabras de este documento. Y la traducción es con corazón de padre, así comienza la carta. Tiene la fecha del 8 de diciembre, una fecha que ya en la Iglesia, como todos sabemos, está colmada de su propio sentido, porque es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pero esa fecha obedece al hecho de que ese día se cumplen 150 años desde que el Papa Beato Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Católica por medio del decreto Commandum Deus, de fecha 8 de diciembre de 1870. El Papa Francisco ya había manifestado gran devoción a San José, aprobando el decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que, con fecha 1 de mayo del 2013,
añade el nombre de San José, después del nombre de la Virgen María en la plegaria eucarística, segunda, tercera y cuarta, y como ya sabemos, como ya se hacía en la la plegaria eucarística 1. Bueno, el Papa dice que con esta carta, ¿no es cierto?, comillas, quisiera que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana. Diremos desde el principio lo que el Papa dice al concluir sus reflexiones, y dice: el objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también sus resoluciones. Este es el objetivo que nos reúne a nosotros también ahora en este momento. Espero que al concluir esta reunión haya crecido nuestro conocimiento y nuestro amor a San José. El Papa después sigue diciendo: este deseo, el deseo de hacer estas reflexiones, ¿no es cierto?, sobre San José, ha crecido durante estos meses de pandemia en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. ¿A qué personas se refiere? Se refiere a los médicos, las enfermeras, los encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Entonces, está dirigida a estas personas comunes que son las que llevan adelante todas las cosas. Y el Papa describe a San José como, comillas, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Y afirma que todas esas personas comunes pueden encontrar en San José un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. Agrega el Papa: San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. La carta sigue entonces, después de esta introducción, con una meditación sobre la figura de San José como padre, dividida en 7 puntos, cada uno referido a un aspecto de su paternidad. Los puntos son: padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre en la valentía creativa, padre trabajador y padre en la sombra. Son 7 puntos que el Papa desarrolla. Y la carta concluye con una oración al santo custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, que nosotros lo vamos a recitar también al concluir estas reflexiones. Bueno, de San José sabemos poco. El testimonio unánime de los 4 evangelios es que él fue el padre de Jesús en esta tierra. Precisamente con esa constatación comienza la carta. Y comienza, como dijimos, con estas palabras: con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el hijo de José. Lo que sabemos sobre José lo sabemos por los evangelios de Mateo y Lucas, sobre todo el de Mateo, que adopta su punto de vista. Aunque sepamos poco sobre San José, lo que sabemos permite llenar de contenido esos 7 aspectos de su paternidad en que el Santo Padre organiza su carta. Entonces, Padre amado. En la historia de la salvación, San José tuvo la misión de ser el padre de Jesús y el esposo de la Virgen María, y cumplió esa misión con entrega total al servicio de la Sagrada Familia. Sí, como dice el Papa, nadie tiene mayor amor, o así como dice Jesucristo, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por la persona amada. San José tiene esa medida suprema de amor a Jesús y María. Por eso es un padre amado por el pueblo de Dios. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. ¿Cómo lo demuestra?
sigue escribiendo el Santo Padre, el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre. Muchos santos y santas tuvieron a él una gran devoción a él. Es padre en la ternura. El Papa Francisco afirma que Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre, dice el Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. José enseñó al niño Jesús a caminar, lo tomaba en sus brazos, lo cuidaba con inmensa solicitud. José fue expuesto a la angustia, a los temores, y aprendió a dejar el timón de su vida en las manos de Dios. Por eso, porque estuvo rodeado de misericordia, de la misericordia de Dios, es un padre que no condena, sino que tiene misericordia con los demás. El Papa aprovecha este aspecto de la paternidad de San José para recomendar el sacramento del perdón. Y lo dice con estas palabras. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Padre en la obediencia es el tercer punto. Dios manifestó a San José sus designios a través de sueños. Y en cada caso leemos en el Evangelio que, despertado del sueño, José hizo lo que le fue dicho. Obedeció sin vacilar. En particular, el Papa Francisco destaca: José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Sigue escribiendo el Santo Padre respecto de la obediencia de San José. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, Jesús prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de la paternidad. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, hágase, como lo pronunció María en la Anunciación y como lo hizo Jesús en Getsemaní. Punto siguiente es padre en la acogida. José supo acoger lo que Dios le pedía aún sin comprenderlo. Por eso es un padre en la acogida, escribe el Santo Padre. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. La vida espiritual de José no nos muestra una vida que explica, sino una vida que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. La acogida de José nos invita a nosotros a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los más débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos, defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Y dice el Papa: deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y del Padre misericordioso. Padre de la valentía creativa. La valentía de José se manifestó ante las dificultades que tuvo que enfrentar la Sagrada Familia. Dios
Uno dice, ¿por qué no superó Dios todos los problemas con su poder? Sí, Dios pudo superar con su poder toda dificultad, ¿no es cierto? La falta de un lugar donde alojar para que diera a luz la Virgen, la persecución de Herodes, todo eso. Pudo con su poder superarlo todo, pero confió en la valentía de José, que en cada ocasión enfrenta los problemas y los supera. Es así que enfrenta la falta de lugar para ellos en el alojamiento cuando su esposa debía dar a luz. Huye a Egipto cuando Herodes busca al niño para matarlo. Mantiene a su esposa y a su hijo en el ambiente adverso de Egipto durante el tiempo que permaneció en esa tierra extranjera. Finalmente se establece en Nazaret para evitar al hijo de Herodes, que reinaba en su lugar. Se revela así como un padre que sabe encarar los problemas con valentía, confiando siempre en la ayuda de Dios. El Papa escribe, el Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que sigue protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la Iglesia, seguimos amando al niño y a su madre. Entonces, de José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre. Amar los sacramentos y la caridad, está escribiendo el Papa Francisco. Amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Punto siguiente es José trabajador. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Este aspecto de San José se ha destacado en el título San José Obrero. Nosotros en la diócesis tenemos una capilla con este título. La Iglesia le dedica un día en su calendario litúrgico, el 1 de mayo. El Papa hace una profunda reflexión sobre la realidad del trabajo como aquello que dignifica y perfecciona al ser humano, y que quedó santificado porque el Hijo del Hombre trabajó con sus manos, como carpintero, aprendiendo este oficio de su Padre. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. Imploremos, dice el Papa, a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir, ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Y el último punto que trata el Papa, el séptimo, es Padre en la sombra. José, con su silencio y su presencia discreta, es la sombra del Padre Dios para Jesús. José es un padre que sabe respetar la libertad de su hijo para que siga su propio camino, la vocación que Dios le tiene trazada. Lo deja vivir su propia vida. Con este aspecto de su paternidad, relaciona el Papa Francisco el apelativo de castísimo, con el cual lo llama el pueblo cristiano. Y dice el Papa, no es una indicación meramente afectiva, este título de castísimo, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y para ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad.
Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. El amor de José es oblativo. No es una victimización de sí mismo, que exige reconocimiento. No, sino es un don de sí mismo, que no espera nada en cambio. En este sentido, San José es un modelo perfecto de la respuesta que cada uno debe dar a su propia vocación. El ser humano no se encuentra a sí mismo, sino en el don de sí mismo. Y la carta termina con una oración a San José que recitaremos al final de este encuentro y que durante este año debemos repetir muchas veces. En efecto, este mismo día 8 de diciembre, la Penitenciaría Apostólica publicó un decreto en el cual anuncia la promulgación por parte del Papa Francisco de un año de San José que se prolonga hasta el 8 de diciembre del 2021. Cito el texto alusivo del decreto de la Penitenciaría Apostólica. Dice, hoy se cumple el aniversario número 150 del decreto Commandum Deus, por el cual el beato Pío IX, conmovido por las graves y luctuosas circunstancias en las que se encontraba una iglesia acosada por la hostilidad de los hombres, declaró a San José patrono de la Iglesia Católica. Para perpetuar la dedicación de toda la Iglesia al poderoso patrocinio del custodio de Jesús, el Papa Francisco ha establecido que desde hoy, el decreto tiene fecha 8 de diciembre, desde hoy, el aniversario del decreto de proclamación, así como el día consagrado a la Virgen Inmaculada y esposa del casto José, hasta el 8 de diciembre del 2021 se celebre un año especial de San José, en el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces vamos a tener que empezar a, ¿no es cierto?, hacer iniciativas para poder poner más de relieve la figura de San José. Esta es la presentación de la carta Patris Corde del Papa. Pero yo ahora quiero referirme a un punto en la vida de San José, para que también esta charla sirva a nosotros a profundizar más en su figura, que es el más discutido y difícil de su figura. Y se trata de su reacción ante el embarazo de su esposa, que el Evangelio de Mateo refiere con estas palabras. José, su esposo, siendo justo y no queriendo exponerla, decidió repudiarla en secreto. Entonces, estas palabras son difíciles porque revela quién es José, pero se entienden de distinta manera. El Papa Francisco se refiere a este punto, sin profundizar mayormente, en el capítulo sobre el Padre en la obediencia. Y allí leemos lo que dice el Papa. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su gran dilema. No temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando su respuesta fue inmediata, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Entonces, el Papa, como ustedes ven, comparte la interpretación tradicional que ve a José presa de la sospecha respecto de su esposa, porque ignora el origen del niño que ella espera. Pero yo quiero decirles ya desde ahora, en mi opinión, esta interpretación hay que abandonarla totalmente, porque no corresponde a la presentación de José. José, su esposo, dice el Evangelio, siendo justo. José es justo, no corresponde a eso, esa interpretación. Y tampoco corresponde a la mente del agiógrafo, Mateo, como se deduce de los mismos textos del Evangelio. José es un hombre justo, y bajo esta luz hay que interpretar su actitud y su proceder. La única interpretación coherente
con esta condición de José. Y con los datos del Evangelio es que José tiene conocimiento, desde el primer momento, por boca de su misma esposa María, sobre su concepción y sobre la identidad del concebido. Y creyó, igual que creyó ella. Si Isabel, en la visitación, que según Lucas ocurrió con presura después de la anunciación, llama a María bienaventurada, porque ha creído en el cumplimiento de lo que le fue anunciado de parte del Señor, también José merece esa bienaventuranza, porque él creyó en lo que le fue revelado por su esposa. Entonces yo sostengo el punto de vista de que José sabe desde el primer momento que su esposa está esperando y sabe la identidad del que ha sido concebido en su seno. Y precisamente porque creyó, como era justo, decidió retirarse en secreto, interrumpir la continuación del matrimonio con ella. El verbo griego usado, apeluisai, significa disolver, desvincular. Y lo hizo porque era justo y porque él no podía estar comprometido en un engaño, aparecer como padre de un niño del cual no era el padre. Bueno, para fundamentar esta interpretación vamos a hacer distintas reflexiones. La primera se refiere a los tiempos. El tiempo. Una primera verificación entonces es la que considera los tiempos. En la hipótesis de que José se hubiera enterado del embarazo de su esposa porque ya abultaba su vientre y hubiera sospechado que el concebido era hijo de otro, a mí me cuesta ni siquiera pensar en esto. Poner la palabra adulterio en relación con la Virgen María es casi una blasfemia, ¿no es cierto? Bueno, esa es la interpretación tradicional. En ese entendido, ella ya tenía 4 o 5 meses de embarazo, para que se le note que está embarazada. O sea, las mujeres saben mejor, pero tiene que empezar a abultar su vientre, ¿no es cierto? En este momento, José todavía no había tomado a su esposa consigo, y entonces habría decidido no hacerlo, interrumpiendo el proceso del matrimonio judío. El matrimonio judío tiene 2 etapas. El primero es el compromiso, que es más bien privado, pero el grande, el importante, cuando se celebra fiesta, es cuando viene el esposo a tomar a la esposa y la lleva a vivir con él. Esto José todavía no lo había hecho, pero decidió no hacerlo. Entonces el ángel habría sacado a José, según la interpretación tradicional, estamos en esa, habría sacado a José de su sospecha en sueños y le habría pedido que no temiera tomar consigo a su esposa, informándolo de algo que él no sabría, a saber que esa concepción era por obra del Espíritu Santo. En esta hipótesis, el niño habría nacido 4 o 5 meses después de la convivencia de los esposos, y la Virgen María habría quedado expuesta a la maledicencia. Si un niño nace 4 o 5 meses después de que comienza la convivencia de los esposos, bueno, todos calculan, ¿no es cierto? Pasa también hoy, y mucho más en ese tiempo en un pueblo como Nazaret. Dios no podía permitir eso de la madre de su hijo. Por tanto, José tuvo que llevar a su esposa a vivir con él 9 meses antes del nacimiento del niño. Es decir, supo de su concepción inmediatamente después de que ocurrió. En esos mismos días ya tenía pensado llevar a su esposa a vivir con él. Y el ángel le pidió que lo hiciera, que siguiera adelante, porque él tenía que ser el padre de ese niño. Lo que el ángel le dijo no fue informarlo quién era el concebido. Lo que le dijo informarlo, lo que le hizo es decirle que él tenía que ser el padre. Eso nadie se lo había dicho hasta este momento. Bueno, las palabras del ángel son: no temas tomar contigo a tu esposa. Lo que José tiene en su interior no es sospecha, sino temor. Tiene temor ante el inefable misterio en el que se ve involucrado por estar ya casado con María. Y que por tanto conoce. Para poder tener temor de algo hay que conocerlo, ¿no? Tiene temor de verse involucrado en ese inmenso misterio. Y conoce este misterio, como dijimos, desde el primer momento. Y su mérito es que creyó.
obviamente no se considera digno de ser el esposo de la mujer en cuyo seno ha sido concebido el Hijo de Dios hecho hombre, y menos aún fingir ser el padre de tal niño, precisamente porque es justo, no puede presumir tal cosa, y no puede aparentar algo falso, porque sería actuar con engaño. Aparentar que él es el padre de ese niño, sin que nadie se lo hubiera pedido, habría sido engañar. Podemos suponer que José tenía la vocación a la virginidad, y que él quería abrazar la virginidad para dedicarse con corazón indiviso al Señor. Y que esta vocación a la virginidad se le había presentado en la forma de un matrimonio con María, que por su parte tiene la misma vocación. Podemos suponer entonces que los dos esposos, en el tiempo de José y de María, para una mujer era imposible. No había ninguna posibilidad que pudiera abrazar la virginidad. Para un hombre era más posible, pero muy difícil. La única manera entonces que ella, sobre todo ella, hombres había, estaba Elías, Jeremías, Juan Bautista, mujeres nunca. La única posibilidad que ella pudiera abrazar la virginidad era casándose con José. José entonces estaba casado con una joven virgen, santa e inmaculada. Pero ahora se le informa que ella es una joven madre, que por obra del Espíritu Santo ha concebido en su seno al Hijo de Dios. Esa información la recibió de ella, que era su esposa. Pero una cosa es ser esposo de una joven virgen y estar a punto de llevarla a vivir consigo, para vivir juntos su entrega a Dios en la virginidad, y otra totalmente distinta es ser esposo de la mujer que ha sido llamada a ser la madre de Dios y pretender introducirse en ese misterio. José no podía tener la presunción de ser el padre de ese niño concedido por obra del Espíritu Santo. Nadie le había encomendado tal misión, y él, que era justo, estaba lejos de usurparla. No se consideraba digno de ser parte en este misterio. Sentía temor ante el misterio de Dios, como lo hemos dicho. El temor que se siente es el temor que se siente ante Dios. En el Evangelio tenemos un episodio parecido. El mismo temor que sintió Pedro cuando después de la pesca milagrosa comprendió quién era Jesús. Eso lo comprendió después de la pesca. Y exclamó, apártate de mí, que soy un pecador. Pedro no era un pecador. Recuerden cuando se le presenta esa sábana que le dice, mata y come, y dice, no, jamás, cosa impura ha entrado en mi boca. Pedro era un hombre piadoso, pero ante Jesús se considera un pecador. Y Jesús lo tranquiliza con la misma expresión, no temas. Y enseguida le formuló su vocación. Desde ahora serás pescador de hombres. Es el mismo esquema con San José. Porque era justo entonces, José decidió retirarse, repudiarla en secreto. Esta expresión, repudiarla, es la responsable de que se entienda que José emite un juicio condenatorio contra María. No es así. Repudiar era una expresión técnica que significaba simplemente no seguir adelante con la unión esponsal. De hecho, la palabra apoluisai significa disolver, no tiene ninguna connotación negativa. Para que uno pueda hacerse una idea, ponemos un ejemplo, como estas expresiones a veces toman sentido. Entre nosotros, no sé si todavía se usa, pero antiguamente, cuando dos jóvenes decidían terminar el pololeo, se decía que uno pateaba al otro. No sé si ustedes conocen esa expresión, lo pateó, ¿no es cierto? Bueno, si esto se lee en 1000 años más, la gente dirá, qué violentos eran estos jóvenes chilenos. Pero es porque se habla así. Bueno, ese sentido también tiene la expresión repudiar, no es violenta, es una expresión que significa nada más que disolver, no seguir adelante con el compromiso matrimonial. Si José hubiera sospechado que su esposa esperaba un hijo de otro, en esta interpretación tradicional, su reacción no habría sido de temor, sino la de todo hombre normal. La reacción habría sido frustración, pena, rabia probablemente, desilusión, incluso compasión, etc. Pero digámoslo claramente, todos esos sentimientos respecto de la más santa e inmaculada de todas las criaturas habrían sido extremadamente injustos.
José, si hubiera pensado cualquiera de esas cosas, no podría merecer el título de justo, porque habría sido muy injusto. La Virgen María no tiene comparación con nada de lo que Dios ha creado. Y es muy difícil que alguien conciba tal pensamiento respecto de ella. José no tiene ninguno de esos sentimientos. Lo que tiene es temor. ¿Temor por qué? Porque se ve implicado en algo infinitamente grande, un misterio más grande que ha acontecido. Y él se ve de repente en medio de eso. Y por eso siente que debe disolver su unión con la Virgen María. Entonces le viene el sueño. No temas. Entonces dijimos que era temor lo que tenía y justamente es lo que el ángel le dice. No temas, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. El ángel no lo está informando de algo que José no sepa. Lo que está haciendo es formulando el motivo de su temor. No temas por este motivo, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo, que es por lo cual tú temes. Bueno, no temas. Y le dice que deponga el temor. Queda todavía un problema. ¿Cómo puede presentarse como el padre de tal niño? Vemos en el Evangelio que Jesús es llamado hijo del carpintero, hijo de él, o hijo de José, en Lucas 4:22. José, como es justo, para resguardar la verdad, habría tenido que rectificar cada vez esa afirmación, decir, no es mi hijo, porque él tiene que estar en la verdad, ¿no es cierto? En efecto, el problema es que hasta ahora Dios no le ha formulado su vocación. Nadie le ha pedido eso a él. De la vocación de José, el texto del Evangelio de Mateo es un relato de vocación. Ese es el sentido. Es un relato que relata la vocación de José. De la vocación de él, que es llamado a ser padre de ese niño en esta tierra. El ángel entonces fue enviado a comunicar a José en sueños su vocación. Y lo hace con dos expresiones que él subraya, muy subrayada. La primera es, José, hijo de David. Así lo llama el ángel, porque el hijo de David es él. De hecho, la lista genealógica con que empieza el Evangelio de Mateo es la de José. Por eso es errónea la traducción con que aún suele empezar ese Evangelio, genealogía de Jesús, Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Error. Lo que dice el texto griego es libro del origen, libro del Génesis. Génesis es la palabra griega que usa, de Jesús. Lo que quiere explicar cómo se originó Jesús. No es la genealogía de Jesús. Sigue el relato, ¿no es cierto? Perdón. Cristo, lo que quiere decir el evangelista es cómo fue el origen del Hijo de Dios en esta tierra y no su genealogía. Por eso, después de esa genealogía que es la de José, él es el hijo de David, repite la misma expresión, el origen de Jesucristo. La génesis de Jesucristo fue de esta manera. Y sigue el relato que estamos analizando, cuya finalidad es explicar cómo llegó Jesús a ser hijo de David. Eso es lo que quiere explicar. ¿Cómo es Jesús el que cumple las profecías? Que corresponde a la mentalidad de Mateo. Mateo está continuamente en su evangelio diciendo para que se cumpliera la profecía de tal, para que se cumpliera la profecía de cual. Bueno, aquí lo que quiere decir es para que se cumpla que Jesús es hijo de David. ¿Cómo puede ser si no tiene padre en esta tierra? No hay ninguna posibilidad. Por eso quiere explicar eso. Jesús es llamado hijo de David y lo es realmente. ¿Por qué? Porque es hijo de José. Por eso es hijo de David. Por eso el ángel le dice, José, hijo de David, acentúa, subrayado. Eres tú el hijo de David. Pero lo segundo que le dice es, tú le pondrás por nombre Jesús. El nombre del niño le viene del cielo, se lo dio su Padre Celestial, porque se lo comunicó el ángel a José. Pero en esta tierra es José quien recibe la misión de darle ese nombre. Tú le pondrás por nombre Jesús. Es una forma clara de expresarle su vocación de ser el padre de ese niño. Recordemos un episodio que ustedes recordarán, cuando nació Juan Bautista, su padre Zacarías estaba mudo, insistía a su madre que debía llamarlo Juan, pero no querían, hasta que decidió el padre, puso en una pizarra y escribió, Juan es su nombre, y se acabó la pelea, porque eso le compete al padre. Bueno, eso es lo que le dice el ángel, tú le pondrás por nombre Jesús. Dios no deja nada sin explicar a José.
Y le explica por qué. Se llamará así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tremenda misión que ningún hombre puede cumplir en esta tierra. El nombre Yehoshua, así se dice en hebreo, Jesús, significa Yahvé salva. Ese es el nombre de Jesús. En adelante, entonces, cuando la gente diga a José algo sobre ese niño, por ejemplo, qué bueno es tu hijo, cosas que decían, ¿no es cierto? Él ya no tendrá que rectificarlo. ¿Por qué? Porque por decisión divina es verdaderamente el Padre de Jesús. Es más, José es más padre de Jesús que los padres biológicos, son padres de sus respectivos hijos. El padre biológico, cualquier padre, ha recibido de Dios un hijo. Y todo ser humano es creación de Dios. Pero lo ha recibido de un modo indirecto, implícito, tanto que a veces son pocos los padres que saben esto. Lo ha recibido por vía de la relación conyugal con su esposa. José, en cambio, lo recibió de modo directo y explícito por la palabra de Dios. José entonces no es un padre adoptivo de Jesús. No, esa expresión es errónea, porque Jesús no tiene otro padre en este mundo. Su padre es José. De esta manera se cumple en Jesús lo anunciado por los profetas sobre el Cristo, que sería hijo de David. Hijo de David porque es hijo de José. Y la genealogía es la de José. Termina esa genealogía diciendo, repite 39 veces, engendró, 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 engendró. Cuando llega José, rompe la cadena. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Lo que quiere decir entonces que José no engendró a Jesús, pero sí que es el Padre. Por eso, no es buena la traducción, y hay que evitarla, que en vez de engendró dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y sus hermanos, etc. ¿Por qué? Porque llegado al último eslabón, lo que niega es que José es el padre de Jesús. Y lo que quiere explicar es que sí es el padre de Jesús. Es todo el fin de este relato. Tendría que ser así. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Y quedaría cortada la relación de José con Jesús de paternidad. Erróneo. Lo que queda cortado es que no lo engendró. Pero que es padre es todo lo que quiere decir el relato. Que es padre, de eso se trata. Para eso está escrito. Por eso, aparte de cambiar una expresión que está en el Evangelio, la expresión engendrar no es lo mismo que ser padre. Y poner la palabra padre 39 veces donde no está es una mala traducción. Y no hay que adoptarla. Bueno, despertado del sueño, José hizo como el ángel le había mandado y tomó consigo a su esposa. En este relato no hay ningún signo de alivio, ninguno. Como si el ángel hubiera desmentido una sospecha que lo atormentara. El Papa dice que estaba muy angustiado y todo. Bueno, cuando uno está muy angustiado y el motivo de la angustia se lo quitan, por lo menos hay que expresar alguna cosa, hay que algún alivio, porque si no aparece como inhumano, insensible completo. No experimenta ningún alivio. Ninguno. No hay ningún signo de alivio, como si el ángel hubiera desmentido una sospecha que lo atormentara. Simplemente, como era su costumbre, José acogió con plena dedicación la voluntad de Dios que recién ahora le ha sido comunicada. Su problema era descubrir en esa situación en que él se encuentra la voluntad de Dios. Ese era su problema. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dado estos datos del problema, que mi esposa ha recibido esta visita de un ángel que le ha dicho que ella es la madre del que espera el pueblo de Israel. Dado eso, ¿qué tengo que hacer yo? Está esperando esa respuesta. Siguió, después que descubrió, porque Dios se la comunicó, su vocación, siguió con plena entrega su vocación. Bueno, ¿por qué se difundió esta interpretación de que José estaría atormentado, pensando que la Virgen esperaba el hijo de otro hombre, etc.? Se difundió generalmente porque San Agustín tiene un peso muy grande, sobre todo durante la Edad Media, y él tiene una homilía sobre la casta Susana y José. San Agustín difunde la interpretación de la sospecha de José
que sospechaba de la Virgen, así como en el tiempo de Susana sospechaban de ella, ¿no es cierto?, que había sido adúltera. Entonces compara a la Virgen María con Susana. Y hace una reflexión en que dice, hace una interpretación de la sospecha de José, diciendo que José tenía una sospecha buena, que es cuando se sospecha algo malo, como el adulterio, ¿no?, algo malo, sobre alguien, pero se desea ser desmentido. Es una sospecha buena. O sea, yo a la persona la quiero mucho, como a mi hijo, por ejemplo. Mi hijo, yo sospecho que está metido en la droga, pero ojalá que sea mentira. Y si alguien me dice, no, si no es droga lo que toma es azúcar, azúcar flor, qué sé yo, lo que sea, uno se alegra, pues no sé, todo, diga, menos mal que no era lo que yo pensaba. Ya. Eso pasa en Agustín, una sospecha buena. Esa sería la sospecha de José. Entonces dice San Agustín, y cuando se es desmentido, se alegra grandemente. Pero precisamente no hay ningún signo en el Evangelio de esa gran alegría de José. José habría sido completamente insensible, inhumano, si habiendo sido desmentido de semejante sospecha contra su esposa inmaculada, no mostrara ningún alivio. Y no muestra ninguno en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no sospecha nada semejante. Sabe desde el principio todo, quién es el niño, cómo fue concebido y todo. Lo que ahora sabe, porque lo tuvo que conversar con su esposa que le comunicó eso, es que Dios le pide a él que siga adelante con el matrimonio con ella y que sea el padre de ese niño. Tremenda vocación. Pero él lo aceptó. Hay gente que está llamada a tremendas vocaciones y tiene que aceptarlo si es lo que Dios quiere. Él fue elegido entre todos para ser el padre de este niño y el esposo de la Virgen María. Bueno, esta interpretación está en el himno Acatistos, famoso, sobre la Virgen María, que también comparte la interpretación de la sospecha. En una de sus estrofas dice, teniendo en su interior una tormenta de pensamientos contradictorios, el sabio José se turbó. Contemplándote a ti, se refiere a la Virgen, antes virgen, te sospecha ahora casada con otro en secreto, oh inmaculada, que ha espantado el autor cuando escribe eso. Pero habiendo sabido que tu concepción era del Espíritu Santo, exclamó, aleluya. Bueno, nada de eso hay en el Evangelio, no exclama aleluya ni nada. Por eso, claro, si fuera así tendría que haber exclamado aleluya, es que no es así. No tiene ninguna sospecha. Él sabe desde el principio quién es el concebido en su esposa. Bueno, el himno, como digo, se ve en la obligación de suplir, exclamó aleluya. Esta exclamación es coherente con la explicación, con la interpretación errónea de la sospecha desmentida, pero no es coherente con el Evangelio. En el Evangelio José no tiene ninguna expresión de exultación como si hubiera sido desmentido de una sospecha. Su reacción es la de acoger inmediatamente la voluntad de Dios sobre él. Despertado del sueño, tomó consigo a su esposa. Vamos a hacer una verificación de esta interpretación que hemos hecho. Después ustedes pueden, tal vez, si hay tiempo, hacer preguntas, si tenemos que aclarar más dudas. ¿Cuál es la verificación? Los 4 evangelios nos presentan el misterio de Cristo desde 4 puntos de vista. Cada evangelista tiene el suyo. Y cada uno acentúa más uno u otros aspectos. Por eso difieren los 4 evangelios difieren en varios puntos. Pero deben coincidir cuando se trata de informar sobre datos objetivos. Ahí tienen que coincidir, porque el dato es objetivo. Por ejemplo, que Jesús nació en Belén. Ahí tienen que estar todos de acuerdo. Que su concepción fue por obra del Espíritu Santo. Todos de acuerdo, son datos objetivos. Que nació de María virgen. Que su padre se llama José. Que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Que murió en Jerusalén. Que resucitó al tercer día. Todas esas cosas son datos objetivos. Aunque los evangelios difieren en distintas cosas, en eso tienen que coincidir porque son cosas objetivas. Bien. La personalidad de la Virgen María es un dato objetivo. Y por tanto, ella tiene que ser la misma en los 4 evangelios. Aunque diga pocas cosas sobre ella, pero es la misma persona. Y tiene que aparecer igual en todos los evangelios. Los evangelios, sin embargo, nos muestran a la Virgen María muy comprometida y proactiva en la obra de nuestra salvación.
No es pasiva ella, es muy activa. Lucas nos presenta a la Virgen María en la Anunciación respondiendo al ángel con una objeción ante lo anunciado de parte de Dios. ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que no conozco varón? Está indicando una imposibilidad por algo que ella tiene decidido, que es la virginidad. Más activa no puede ser, incluso hasta ese punto, de poner una objeción. Tenía razón ella en su objeción, pues Dios tenía provista la respuesta, y el ángel se la da. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Una vez aclarado esto, ella da una respuesta libre e informada, con la cual se entrega del todo al plan de salvación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La vemos entonces activa, interviniendo, actuando, objetando, etc., aceptando. La vemos en las bodas de Caná, con un rol tan protagónico que con su ruego a Jesús determinó que llegara su hora. No había llegado su hora, pero ella determinó que llegara. No me pueden decir si no es activa, si no influye. Determinó que llegara su hora e hiciera el principio de los signos. Principio de los signos que van a constelar el Evangelio y manifestar a su gloria. Entonces es activa, influye, interviene, actúa. La vemos al pie de la cruz, cuando todos los discípulos, excepto el discípulo amado, han abandonado a Jesús. Bueno, esta personalidad de la Virgen María no es coherente con la que se deduciría del Evangelio de Mateo si ella, después de la concepción de su hijo, hubiera guardado silencio y hubiera permanecido completamente pasiva, dejando que Dios la salve de cualquier mala sospecha. No es su personalidad esa. Estar ahí, que Dios me salve. Eso sería tentar a Dios. Sería una de las tentaciones que le puso el diablo. Tírate abajo porque Dios te va a librar. ¿Y qué responde Jesús? No tentarás al Señor, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La Virgen se hubiera permanecido en silencio, dejando que su embarazo se manifestara sin decir nada, estaría poniendo a prueba a Dios. Más corresponde con su personalidad que ella haya confiado en la santidad de su esposo y le haya revelado lo ocurrido para discernir juntos, como esposos que eran, el plan de Dios. Con esa información y con la vocación que le fue formulada por Dios en sueños, José pudo discernir la voluntad de Dios y asumió su rol de padre del Hijo de Dios. Tomó consigo a su esposa. Y como digo, esto tiene que haber ocurrido 9 meses antes del nacimiento. ¿Sí? Cuando a ella no se le notaba de ninguna manera que estaba embarazada. Podemos hacer una consideración marginal. En el derecho canónico actual, tal como rige hoy, ¿no es cierto?, con tantos siglos de cristianismo, si José hubiera llevado a María a vivir con él, sin saber que ella esperaba un hijo, y sin saber qué hijo era, eso habría hecho inválido el matrimonio, por error de la persona, porque estaría tomando por esposa a una persona distinta a la que es en realidad. José estaría tomando a una joven virgen y en realidad era una joven madre, y madre del Hijo de Dios. Por eso, María tuvo que poner a su esposo al corriente de lo que le ocurría, tan pronto como lo supo ella. Yo me resisto a pensar que la Virgen María habría tenido a su esposo engañado, ¿no?, durante todos los meses que tarda en manifestarse un embarazo. Engañado. No puede ser. O sea, esa interpretación no puede ser coherente con los datos del Evangelio. Nosotros infravaloramos a San José. Por eso en este año San José tenemos que valorarlo más. Lo infravaloramos y no le hacemos justicia si pensamos que él no habría podido comprender ni creer en el misterio de la concepción virginal del Hijo de Dios en las entrañas inmaculadas de la Virgen María. Si creemos no, es que no le puedo decir porque él no habría creído, le habría hecho que... Y creemos eso, que estamos infravalorando a San José. Y por eso ella habría tenido que guardar silencio sobre ese hecho. Nosotros, que somos pecadores, no nos podemos presumir de tener la santidad de San José, nosotros. Con la gracia de Dios creemos firmemente todo eso. Creemos que la concepción fue virginal, que el concebido es el Hijo de Dios y nosotros como pecadores no nos comparamos con San José. ¿Con cuánta mayor razón creyó San José
que estaba destinado a ser el padre del Hijo de Dios, hecho hombre. Si nosotros creemos, ¿por qué no puede creer él? Mucho más que nosotros, que conoció a la Virgen personalmente, que la conoció en persona. ¿Cómo no le iba a creer? Si creemos nosotros que somos pecadores. Por otro lado, la Virgen María, ella que es inmaculada, que es clarividente, porque no está ofuscada por el pecado, habría tenido una idea muy falsa de su esposo. ¿Por qué? Porque él estaba destinado a ser el padre de ese niño por Dios. Dios lo tenía destinado a eso. Y ella habría estado errada si no confiaba en él. ¿Cómo no iba a confiar en el hombre que Dios había elegido para ser el padre de ese niño? Entonces, todas esas otras interpretaciones son falsas y tiene una imagen de San José errónea y lo infravalora. Por eso, yo dije al principio que ojalá esta charla nos permita a nosotros valorar más a San José y amarlo más y comprenderlo más, comprender el rol que tuvo fundamental en la historia de salvación decidida por Dios. Y la Virgen María sintonizó con Dios y por eso creyó que a él le correspondía ese papel y desde el primer momento tuvo que haberlo informado. Por eso, el texto evangélico clave se puede traducir de esta manera. José, hijo de David, él es el hijo de David, no temas tomar contigo a tu esposa, porque aunque lo concebido en ella es del Espíritu Santo, como tú ya bien lo sabes, y ella dará a luz un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, no lo está informando de algo que él no supiera. Lo que está diciendo es, aunque esto es verdad, y ciertamente un hombre ante ese misterio experimenta temor. Bueno, no temas por ese motivo, porque tú estás destinado a ser el padre de ese niño. El ángel revela a José algo más de lo que él ya sabía desde el primer día por boca de su esposa. ¿Qué es lo que él sabía? Es que el niño concebido por obra del Espíritu Santo, lo nuevo que él sabe, que a él le es revelado, es que este niño será salvador del mundo, porque salvará al mundo del pecado. Eso no le corresponde sino a Dios. Y eso se lo dice el ángel a él. Tú le pondrás por nombre, el nombre todavía no se le había dado, se le dio a José. Le pondrás por nombre Yahvé salva, porque él salvará al mundo del pecado. Le agrega un conocimiento sobre ese niño, cosa que puede hacer solo Dios. Por eso le revela también que deberá llamarse Dios salva, Yahvé salva. El relato evangélico de Mateo, que es el más explícito sobre José, bueno, no dice nada, como ya lo hemos dicho, sobre una sospecha suya, nada. Hay que alejar completamente de la Virgen María el concepto de adulterio. No se puede asociar ese concepto con ella. Absoluto. No hay ninguna posibilidad. Ni en José ni en nadie. Ese concepto, el de ella y el de adulterio, no pueden ir juntos. Ni siquiera como sospecha. Y José era quien más conocía a su esposa. Y quien más conocía a la Inmaculada Madre de Dios, que era su esposa. Solo pensarlo es ya una blasfemia. El único objetivo de ese relato es explicar cómo Jesús pudo llegar a ser hijo de David. Eso es lo que le interesa al escritor y eso es lo que hay que entender. Todo lo demás invento. La lista genealógica no es la de Jesús, es la de José, y esa sucesión deja claro que se corta en el último eslabón, como dijimos, evitando, después de repetirlo 39 veces, el verbo engendró. Eso es lo que evita. Después de esa genealogía de José, donde resulta que el hijo de David es él, porque la genealogía es de él, hay que explicar cómo puede ser Jesús hijo de David. Si Jesús, ¿cómo puede ser hijo de David si no fue engendrado por José? La cadena no llega hasta Jesús. La explicación es que fue concebido en el seno de María sin intervención de José, porque fue antes de vivir juntos, pero fue dado a José como hijo. Por eso es hijo de David. Esto explica que el ángel en sueños se dirige a José acentuando: José, hijo de David, no temas, etc. El hijo de David eres tú, pero lo concebido en tu esposa será hijo de David porque tú serás su padre. Bueno, pero entonces, como dije al principio, que esta visión de San José nos permita amarlo mucho más, apreciar su humildad, su honestidad, su temor de Dios,
que hoy día también falta mucho, y el inmenso amor a su santísima esposa y a su hijo divino. Bueno, hasta aquí llegan estas reflexiones. No sé si alguien quiere, no sé, profundizar o reaccionar. El padre Gustavo nos dirá cuánto tiempo tenemos para esto. Dejamos a él que dé la palabra y yo podré responder como quiera. Yo pienso que al final, cuando ya terminemos, vamos a recitar la oración que cita el Papa en su carta apostólica. Muy bien, monseñor. No sé si hay alguna pregunta para ya dar por terminado, porque ha sido, de hecho, muy linda su reflexión, monseñor. Una de las cosas anecdóticas que, como mucha gente sabe, que a los José se le dice Pepe por ser padre putativo, como decía. Así que ahora vamos a tener que sacar ese... Sacarlo. Exacto, porque responde a la interpretación tradicional que ha prevalecido en la Iglesia y que la tiene también, con todo respeto, yo respeto mucho al Papa, pero también la expresa en esta carta. A pesar de que poco profundizada, lo dice muy a la pasadita, ¿no es cierto? Pero se ve que, bueno. No sé si hay alguna persona que quiera preguntar, es difícil verlo a todos, pero por último por el chat que todos estamos viendo, si hay, ahí está, Claudia Enríquez dice, monseñor, si puede explicar más por qué se considera que José no es padre adoptivo. ¿Qué es lo que estábamos recién pensando? Yo lo que expliqué es que un padre adoptivo, ¿no es cierto?, es el que adopta un niño que ya tiene un padre. Y ese padre murió, lo abandonó, qué sé yo, no pudo seguir, lo que sea, el niño está, pero tiene un padre, todo ser humano tiene un padre en esta tierra, pero el padre ha defeccionado, ha pasado algo, y otro lo adopta. No es el caso de Jesús, porque Jesús no tiene un padre, no tiene otro padre. No es que José esté sustituyendo a alguien, no está sustituyendo a nadie, no adopta a Jesús. Lo que hace es que Dios, así como a todo padre de esta tierra, es Dios el que le da un hijo, pero se lo da de manera indirecta, bueno, ¿cierto?, a través de la relación conyugal, en fin, el niño, ya. Y tanto es indirecto que no todos los padres están convencidos de eso, desgraciadamente. Pero a todos, siempre el hijo es un don de Dios. A José se lo da de manera mucho más clara, pero se lo da por su palabra, explícita, no indirecta, sino directa y explícita. Por eso digo yo que José, por decisión de Dios, es más padre de Jesús que lo que es un padre de esta tierra. No sé si explico. Ahí está. Monseñor, primero, buenos días. Quiero, primero agradecerle sus palabras. Nos ha dado una charla que nos tiene muy sólida. O sea, no podemos pensar otra cosa. Sin embargo, a mí una cosa que me preocupa, no tanto de nuestra iglesia, sino que de aquellos que dicen que se conoce la Biblia al revés y al derecho. Y sin embargo, a la Virgen no la consideran para nada. O sea, no han considerado nada de estos fundamentos que usted ha dado, ni nadie de la iglesia. Entonces, es sorprendente que unos cristianos que se dicen buenos cristianos no conozcan, no sepan o no quieran reconocer el valor de la Virgen y de José. Ese es el asunto que me llama la atención. Bueno, a pesar de todo, Dios se vale. Y a pesar de todo, San José tiene mucha devoción en el mundo. Ahí es muy querido y, como dice el Papa, hay muchos que lo reconocen, es cierto. Pero yo creo que aumenta nuestro aprecio por él si lo concebimos de esta manera. Yo debo decir que a mí siempre me molestaba, como que me caía mal eso que José sospechara de la Virgen, no me gustaba. Desde chico, estoy hablando, no, ese aspecto no. Yo lo dejaba como así, como de lado, no. Hasta que, no sé, comprendí esto y bueno, se me subió la figura de San José infinitamente y también la de la Virgen, porque no me gustaba que ella estuviera teniendo en el error a San José. No, eso no podía ser. Y no hay ninguna razón, si el texto no lo dice en ningún lado, ni siquiera lo insinúa, nunca, nada, no hay ni la más mínima insinuación de eso. Tal vez lo único, bueno, es cuando el ángel le dice, no temas tomar contigo a tu esposa porque lo concedió en ella del Espíritu Santo. Pero esta frase circunstancial es el motivo del temor. No es que lo esté informando, le está diciendo por qué teme. Y le dice, tú tienes razón en temer, porque es un tremendo misterio. Pero serás tú, etcétera.
Pero yo espero que se vaya difundiendo más esta interpretación. Pero es difícil que la gente cambie. No es tan fácil que cambien su idea. Por eso hay que meterse más en los textos y reflexionar más. Y sobre todo ponerse en las personas, ¿no es cierto? La Virgen María es santa e inmaculada. Es difícil que uno tenga, por ejemplo, un mal pensamiento, no sé, no quiero hablar mal de nadie, pero no sé, una santa que uno quiere mucho, ya, Santa Teresita del Niño Jesús, no sé, o santo así, y que vaya a pensar que, no sé, porque que cometió adulterio, no es imposible. Pero no es comparable en absoluto con la Virgen María. Ella es infinitamente más, o sea, imposible que se pueda tener un pensamiento de ese tipo de ella. Hay que ponerse en ese caso. Y por otro lado, ella tampoco puede infravalorar tanto a su esposo que lo considere indigno de contarle lo que ha pasado si es su esposo. Y es el que Dios tenía destinado a eso. O sea, ella no estaría en línea con Dios. Tampoco se puede pensar eso. Bien. Señor, algunas personas me están preguntando por su libro. No sé si lo sí, ese. alcanzan a ver. Y yo dije que lo tenía la señorita Edith, pero no la tiene. Yo no sé si está a la venta o cómo No se sé, puede. hay algunos ejemplares, pero bueno, si hay gente que se interesa mucho, se puede ver. Eso lo editó un compañero mío de colegio y lo hizo así como regalo. Así que, si a alguien le interesa, bueno, ahí está expresado no solo la vocación de José, sino la vocación de la Virgen María también. En realidad, toda la primera parte es la vocación de ella, de la Virgen, y está tomado más bien enfocado más bien en Lucas. Y ya la segunda parte es esto que yo les he explicado ahora. Pero sí, en los obispado pueden ir a preguntar. Y si faltan, le digo a mi amigo que imprima más. Una persona está preguntando si habrá alguna actividad especial en nuestra diócesis por el año San José. Estaba pensando que a lo mejor va a ser inaugurada la capilla, ¿no? Sí, pues, la capilla San José Obrero tiene que este año ser terminada, ciertamente. Ya está bastante adelantada. Sí, ojalá. Pues. Y tenemos que hacer más actos también. La verdad es que algo en cierto sentido como que nos detuvo, y es como lo insinué yo, ¿no es cierto? Que el día de la Inmaculada no se puede hablar de otra cosa, el día de la Inmaculada Concepción. Pero ahora ya tenemos que empezar a tomar más y profundizar más la figura. Desde luego tenemos que tratar de difundir esta oración que el Papa propone, imprimirla tal vez en un santito que se y difundirla. Y rezarla en las comunidades por aquí y por allá. Monseñor. Don Pedro. Sí, Pedro Pablo. Usted en algún momento nombró un concepto de la sombra del Padre. Yo tengo un libro aquí que se llama La sombra del Padre, que es un escritor polaco espectacular. Es un libro súper ameno, didáctico de la vida de San José y todo lo que le rodeó en su peregrinar con la Virgen. Así que realmente cómprenlo y es un muy buen regalo para esta época. Muy bien. Sí, el Papa lo recomienda en su carta. Empieza con eso, recomendando ese libro. Claro. Se hace muy famoso. Muy bien. ¿Don Felipe? Sí, ¿quién? Don Felipe, Anabela de los... Anabela, ¿cómo estás? Ya, bien, gracias. Don Felipe, quisiera hacer una pregunta con respecto, como hago clases, ¿cierto? A los alumnos siempre se les enseña de que Jesús, su padre, era Dios. Se nos enseña, ¿cierto? Entonces, con respecto a lo que usted expone ahora, en realidad me abre otra perspectiva como para también enseñar con mucho cuidado, porque siempre se nos ha enseñado que Jesús se dirigía a su Dios, ¿cierto? Recuerdo en este momento cuando él oraba en el huerto, ¿cierto? Padre, si puedes separarme de este dolor, ¿cierto? Entonces me gustaría un poco que me ayudara a orientar nuevamente este pensamiento que usted nos entrega hoy día. Respecto de... No te entendí la pregunta de que si... Claro, Jesús, cuando hablamos, ¿cierto? Usted nos habla sobre la adopción de José, de padre adoptivo de Jesús, pero siempre se nos ha enseñado que el Padre es Dios. Bueno, Jesús tiene una doble paternidad, porque Jesús es hijo de Dios desde toda la eternidad, ¿no es cierto? Es uno con el Padre y es Dios. Es de una sustancia con el Padre, una sola sustancia divina, la posee Él y el Padre. Y por eso cuando ahora se dirige a su Padre Dios. Pero también es hombre, esa es la cosa. Y como hombre no solo tiene una madre también, pues madre verdadera, madre de Dios. Y también tiene en esta tierra un padre. Y por tanto, San José es el padre del Hijo de Dios hecho hombre.
Entonces, esa es y es muy importante esto porque en la devoción a la Sagrada Familia justamente es una familia, padre, madre, hijo, de este mundo. Y eso hay que tener entonces presente. Por eso es cierto, se dirige a su Padre eterno, Dios, pero tiene un Padre en esta tierra al cual él seguramente llamaba Padre, como llaman todos los hijos a sus padres. Ok, muchas gracias. Bien. Don Enrique parece que quería hacer una pregunta, ya estamos terminando, ¿sí? Adelante, don Enrique. ¿No? Ah, ya, pensé que estaba... Monseñor, estaba rascando. A ver, aquí alguien está preguntando una pregunta que ha circulado un poco, y es si San José era él también inmaculado. ¿Cierto que existe esa pregunta? Por lo menos aquí alguien dice, pregunta, ¿qué dice la teología sobre la impecancia de San José? ¿Nació San José sin pecado original como la Virgen? ¿Lo leen ahí? Fue justificado, etcétera. Pregunta Patricia Bravo Angelotti. Ah, porque se lo mandó directamente a usted, monseñor, por eso no lo vemos nosotros. Ah, me lo mandó directamente. Bueno, San José fue concebido con pecado original, no fue inmaculado. Y le voy a explicar por qué. El Hijo de Dios hecho hombre no podía tener ninguna relación con el pecado, absoluta, ninguna. Dios, pecado no puede ser. No puede. Y por eso nació de una mujer que estaba preparada por Dios para eso, y por eso ella no tiene ninguna relación con el pecado, es inmaculada de su concepción. Pero basta que ella cumpla la condición, porque ella es virgen. Y por tanto, San José no tiene relación en ese aspecto con su hijo. No lo engendró. Por tanto, no se transmite ninguna situación de pecado absoluta sobre el Hijo de Dios nacido como hombre en esta tierra. Pero su madre tenía que ser inmaculada porque ella sí tiene la relación de darle la carne, de darle, ¿no es cierto?, su situación, su existencia humana material, como de carne y hueso, como dice que el que tiene, cuando resucitó, incluso resucitó con carne y hueso también. Y por eso basta que ella sea inmaculada porque ella lo concibió virginalmente. Y San José, por tanto, nunca se ha dicho, no es ni dogma ni tampoco es necesario que él también sea concebido sin pecado original. O sea, eso es lo que yo creo. Un poco para sobre esto último, y de hecho por eso las virtudes de San José, como explicaba Monseñor, de que era un varón justo, eso tiene que ver con las cualidades, no con la justicia de como cuando uno corta un queque por la mitad y lo reparte de forma justa, sino que tiene que ver con la cualidad, y eso engrandece en medida justamente todo lo que ha explicado Monseñor, de aún no siendo el inmaculado como la Virgen, alcanza como esa perfección en la santidad y en el creer a Dios. O sea, ese paso, ¿no es cierto?, de la fe que todos podemos alcanzar, ¿no es cierto?, por gracia igual, y también por el mérito que cada uno puede realizar. Entonces, eso enaltece la figura de San José justamente, porque no es inmaculado. Entonces, por eso lo que explicábamos, Señor, le cree a Dios, tiene esa gracia de confiar en estas señales que le da la Virgen y después lo corrobora el ángel. Entonces, por eso ayuda un poco a la comprensión de esta santidad como un varón justo, como un hombre justo, como un papá verdadero. Sí, no es cierto. No, y además que tú que has estudiado teología sabes que no hay una... puede haber una hoja aislada por ahí que haya sugerido esa idea, pero no está en la teología fuerte eso, ¿no? Bien. Creo que podemos terminar con la pregunta de Sebastián. Dice, o sea, José es padre según la naturaleza humana y el Padre Dios en cuanto a la naturaleza divina. ¿Es correcto decirlo? Bueno, es cierto que su padre es Dios. Ahora, Jesús es el único hijo de Dios porque comparte naturaleza divina y porque es de una sustancia con su padre. Nosotros somos adoptados por gracia como hijos de Dios. Mantenemos nuestra naturaleza humana y somos hombres, pero nuestra persona es humana. En cambio, Jesucristo, la persona es Dios, es divino. Y en ese sentido Él es hijo de Dios de una manera única. Ustedes ven que en el mismo Evangelio se sugiere eso cuando Él le dice a María Magdalena, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes. Entonces está diciendo que Él tiene una relación única
No dice a nuestro Dios, incluyéndola a ella. No, se establece una diferencia. Y la diferencia es esa, que Él es Dios. Y nosotros vamos a seguir siendo siempre solamente personas humanas. Pero Jesús, no obstante que Él es Dios, ciertamente su persona es divina, sigue siendo verdadero hombre y va a ser así para siempre. O sea, el hombre siempre ha sido asumido a una condición muy, muy elevada por el hecho de que Él se hizo hombre, se hizo ser humano. Muy bien, monseñor, hemos tenido casi 78 personas en el Zoom y 40 personas en el Facebook, así que ha sido una charla escuchada por bastantes personas, además que muchos lugares han sido más de una en sus casas. Agradecemos a usted, ahora vamos a poner la oración para rezarla juntos y después recibimos su bendición. Mucho gusto. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Gracias, Monseñor, y a todas las personas que estuvieron.